Buenas tardes. Soy Susan Derwin y soy la directora del CIH de UC Santa Bárbara. Nuestro centro sirve con la cara pública de las humanidades y tenemos los desafíos que estamos enfrentando como ciudadanos locales y globales. Me alegra mucho que hayan decidido unirse a nosotros hoy para nuestra conferencia de hoy, que es parte de la serie de eventos públicos de IHC. Académicos, activistas, escritores y todos estamos participando en el sentido de prosperar una democracia equitativa, vibrante y justa. Antes de presentar a la oradora de hoy, quiero asegurarme que conozcan la función de preguntas y respuestas en la pantalla, para español y para inglés. Y cuando nuestra oradora concluya su presentación, ella va a responder a las preguntas. Agradecemos a los intérpretes, profesoras Viola Milho y Aline Ferreira, y también a nuestra intérprete de lenguas de señales, Katie Voice. Agradecemos a Erin Nursad de IHC y a Adam Morris y también a Paulo Schaeffer, que trabajaron mucho para nuestros eventos. Y hoy agradecemos a la dotación conmemorativa Harry Gurvitz de IHC y Blum Center of Poverty, Inequality and Democracy, y también el Departamento de Historia. Agradecemos a Lisbeth Cohen, finalmente, que ha llegado a nuestro campus. Ella es una profesora de estudios estadounidenses, Howard Mumford Jones. Ella recibió su licenciatura en la Universidad de Princeton y la maestría y doctorado en Berkeley, UC Berkeley. Es la autora de Making New Deal, Industrial Workers in Chicago, 1919-1939, que ganó el premio Bancroft, y también escribió A Consumers Republic, The Politics of Mass Consumption in Post-War USA. También es coautora de un libro de texto de historia que se llama The American Pageant. Hoy ella va a presentar materiales de su libro más reciente, Saving American Series, Ed Lug and the Struggle to Renew Urban America in the Suburban Age, que ganó el premio Bancroft en 2020. Ella tendría que haber venido en realidad en la primavera pasada, pero por causa de la pandemia eso no pasó. Su trabajo puede servir como punto de partida para enfrentar el coronavirus y la devastación económica que ha causado. Es un honor dar la bienvenida a la profesora Cohen al IHC para presentar su conferencia, Luchando por salvar las ciudades de Estados Unidos en la era suburbana, revisión de la renovación urbana. Gracias a todos. Hola, voy a compartir mi pantalla pronto, pero os doy la gracia por acompañarme hoy, pues no gastó un poco de tiempo que nos encontráramos, pero muchos de los temas, los que quiero hablar hoy, no han cambiado mucho con relación a nuestra situación, lo que incluye la situación de nuestras ciudades, los problemas raciales, el tema de las casas para muchos de los estadounidenses. Voy a compartir mi pantalla. Antes que empiece, me gustaría agradecer al IHC, sobre todo a Erin y profesora Susan, por organizar mi visita 2 veces. Pues con el tema del avión y con los hoteles, y después en el tema del Zoom. Y también agradecer a Alice O'Connor. Alice me hizo el favor y me dio el honor de ayudarme con una versión de este libro, con muchas ideas para mejorar el trabajo. Y
también por la invitación para venir aquí y dar esta charla. Quiero comenzar dándoles algunos antecedentes. No soy una biógrafa, soy una historiadora social y política y urbana de los Estados Unidos del siglo XX. Ese es un tipo de libro muy diferente en comparación con los que había escrito antes. Mi trabajo anterior, que escribí como sociohistoria de la primera y segunda generación de estadounidenses, trabajadores de fábricas, afroamericanos que habían emigrado recientemente del sur de Estados Unidos, de propietarios y consumidores, de la clase media y todo. Eso está relacionado con la historia de abajo hacia cima. Así que es muy posible que me pregunte por qué ahora he escrito un libro de orientación biográfica sobre un blanco y poderoso constructor de ciudades como Ed Loeb. Primero decidí que quería escribir un libro sobre las ciudades posteriores a la Segunda Guerra. Y también como todo el cambio con relación al entorno físico ha pasado. Expresé con la introducción del libro que mi objetivo era quién está a cargo, quién debería opinar, quién se beneficia y quién paga la cuenta. Pues estaba muy relacionada con el tema de la lucha por revitalizar las ciudades estadounidenses de la posguerra. Y quería involucrar a los lectores en una historia importante. Así, yo me sentí atraída por un nuevo desafío de poner a un individuo con influencia en el centro de mi libro. Así, en la idea de la historia de arriba hacia abajo, pero también con el propósito de analizar las preocupaciones del historiador, como las identidades sociales que están relacionadas con clase, género, raza y etnia. En mi libro anterior, A Consumer's Republic, The Politics of Mass Consumption in Post-War America, yo había escrito sobre el surgimiento de los grandes suburbios, pues un lugar cada vez más importante de la residencia, trabajo y comercio después de la guerra. Se exploré lo que llamé el paisaje del consumo masivo, relacionado con las viviendas suburbanas, en granjas y bosques y el surgimiento de centros comerciales. En el libro, di a entender que las ciudades estaban siendo desplazadas por los suburbios. Sin embargo, ese no era mi tema principal. Así, cuando me propuse escribir lo que se convirtió en Saving American Cities, quería comprender mejor lo que la descentralización de las áreas metropolitanas estadounidenses habían significado para las ciudades, con el tema de industrialización y la inmigración en el siglo XIX y también a principios del XX, pero ahora después de la Segunda Guerra estaba todo bajando en declive. Sentí desde el principio que teníamos una comprensión limitada y bastante simplista de cómo se había desarrollado las ciudades en Estados Unidos después de la posguerra. Esa suposición parecía equiparar todas las intervenciones con el trabajo de malos, como el famoso Robert Moses de Nueva York. Sin embargo, en contraste, se pensó que el ideal para las ciudades de la posguerra estaba mejor articulado por la más santa Jane Jacobs, con su mensaje de anti-planificación, no intervención y dejar que los vecindarios de las ciudades se desarrollaran orgánicamente. Pues seguramente, pensé yo, la historia debería ser más complicada que un choque de esas dos posiciones extremas. Ciertamente sabía que la renovación urbana de los finales de la década de 1940 hasta 1970 tenían defectos profundos, que con demasiada frecuencia eran afroamericanos y otras minorías los que eran afectados, una creencia equivocada inspirada por el diseñador Le Corbusier en la importancia de separar las residencias, el trabajo, el comercio,
las carreteras y los automóviles suburbanos. Pero por otro lado, también sabía que muchas ciudades de Estados Unidos en la década de 1940 necesitaban ayuda. Después de una década y media de una gran depresión devastadora, seguida de las privaciones del tiempo de guerra, las ciudades estaban sangrando gente, trabajo y mucho más hacia los suburbios. Mi motivación final a escribir ese libro así fue como habitante de la ciudad estaba cada vez más alarmada por lo que veía, el impactante deterioro de la infraestructura urbana, carreteras y transporte público, pero también un empeoramiento de la crisis en viviendas en los Estados Unidos. Antes de la pandemia, hasta el punto en que los apartamentos de bajo alquiler estaban desapareciendo. Y más de un tercio de los hogares pagaban más del 30% de sus ingresos en viviendas y muchos lugares donde un gran número de personas en realidad gastaba al menos el 50%. Además, se ha desarrollado una división drástica en las ciudades que están floreciendo y las que están fracasando. Así me preguntaba yo, ¿cómo llegamos a esto? Esas condiciones seguramente han contribuido en gran medida a la forma problemática. Pero también me preguntaba dónde estaban los recursos que una vez habían convertido a los Estados Unidos, pues un país con transporte masivo altamente funcional y carreteras, puentes y túneles bien diseñados y actualizados. ¿Dónde estaba el compromiso que había llevado a la nación a al menos afirmar en la Ley de Vivienda de 49 la responsabilidad de proporcionar un decente y un entorno de vida adecuado para la familia estadounidense? ¿No podía haber algo que aprender investigando cómo llegamos aquí? Pues, ¿por qué el log? Empecé a buscar un tema ideal para mi libro. Tenía una lista. Así que lo más importante que busqué era una persona cuya vida me permitiera contar dos historias entrelazadas. Como tanto una persona como una nación inventaron revitalizar las ciudades estadounidenses y la influencia mutua que tenía entre sí. No tardé en encontrar a Ed Log por un curso que había impartido en Harvard sobre la historia de Boston. Yo ya sabía de su influencia durante la década de 1960 en la transformación de una Boston que ya estaba en deterioro. Así, sin embargo, descubrí que Log había dejado un enorme legado de papeles en Yale, que había concedido así muchas entrevistas a lo largo de los años. Así, pero él no estaba vivo. Nadie más estaba escribiendo un libro sobre él. Varios autores, sin embargo, lo habían considerado. Pero incluso crearon un website, un sitio web llamado Amigos de Edward J. Log. Así, su trabajo me ha ayudado durante más de 4 décadas a hablar sobre el tema de la década de Boston en 1950 y en New Haven, Boston en 1960, Nueva York en finales de 1960, el sur de Bronx entre 1978 y 85. En los últimos años de su vida dirigió una pequeña empresa de consultoría en desarrollo urbano. Dejó solo un borrador de capítulo. Él murió en 2000 en Martha Vineyards en la edad de casi 79 años. Entonces, ¿por qué Ed Log es un protagonista convincente de este libro? Bueno, primero, a él le interesaban mucho las ciudades, nació en el 21 y se crió en Filadelfia, uno de 5 hijos de una maestra de kinder y sin muchos recursos económicos. Asistió a Yale con una beca del GI Bill
y a la Facultad de Derecho. Y allí llegó a estar profundamente involucrado con la ciudad de New Haven y los residentes de la clase trabajadora. Y más tarde ayudó a organizarse al primer sindicato de trabajadores de Yale. Y cuando se casó con Margaret Devane, hija del decano de Yale, sus raíces en New Haven se hicieron aún más profundas. Es una figura complicada, amada y admirada por algunos y que a otros disgustaba profundamente. Él es un rebelde en el vientre de la bestia del sistema. Y lo que quiero decir con eso es que él se abrió camino hacia los bastiones del poder y luego luchó duro para mejorar lo que él juzgaba que eran las dañinas deficiencias del poder político. Segundo, él se comprometió a renovar las ciudades como parte de su política liberal y progresista. También hay que considerar que muy a menudo se presenta a los renovadores urbanos como si fueran simplemente empresarios interesados por la inversión corporativa y por encima de las personas. Pero Logue se presentó como el opuesto, trabajó como organizador laboral y se formó como abogado laboralista. También insistía en que que los Estados Unidos tenían un problema racial y a fines de las décadas de 1940 y 50, Logue pensó que los problemas de las ciudades deberían ser la próxima frontera del New Deal de Franklin Roosevelt. Y que entonces muchos dólares federales se deberían dedicar a salvar las ciudades de Estados Unidos y él consideraba que el sector público creó a New Boston y el sector público también debía controlarlo. Tercero, a lo largo de su carrera, encontró que las mejoras físicas en el entorno construido podrían tener mayores beneficios sociales y políticos. Él se desempeñó como asistente especial de Chester Bowles, el embajador estadounidense en la India, y que había estado en la Oficina de Administración de Precios de Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial. En la India, Logue observó el gobierno de Estados Unidos y la Fundación Ford invertir en lo que entonces se llamaba desarrollo comunitario, mejorar la infraestructura física de las aldeas, carreteras, pozos, viviendas, con la esperanza de crear un entorno más equitativo y democrático y, desde luego, anticomunista. Luego, Logue presentó las lecciones de lo que entonces se llamaba el tercer mundo a su trabajo en las ciudades estadounidenses del primer mundo. Y esta no era la dirección de influencia que normalmente nos esperamos. Él fue nada más el primer ejemplo de cómo se aprende y participa en una circulación transnacional de ideas sobre la arquitectura y la planificación urbana que era común después de la Segunda Guerra Mundial. También se había inspirado a las ciudades nuevas europeas y la estrategia europea para crear nuevas comunidades después de la devastación de la guerra. Y cuarto, a su regreso de la India en el otoño del 53, Logue comenzó una carrera en remodelación urbana y que se desarrollaría en 4 actos durante 4 décadas. Al seguir su historia personal, vemos el proceso de renovación urbana y que no fue en absoluto estático, sino que continuó cambiando con el tiempo para experimentar con diferentes enfoques. Y a menudo admitían también, el progreso admitía también los propios fracasos de Logue, así como un cambio en la política administrativa y política nacional.
Entonces, la renovación urbana en este relato no es el gran desastre de la tradición popular, sino una respuesta evolutiva mucho más compleja a las ciudades estadounidenses en crisis. No les voy a dar detalles de medio siglo de historia, para eso tienen que leer el libro, pero sí hablaré de los 4 actos. Primero, del 54 a 61 en New Haven, Logue se asoció con el alcalde demócrata reformista recién elegido, Richard Lee, para tratar de cambiar una ciudad con grandes problemas. Las industrias antiguas estaban cerrando, mientras que muchas empresas exitosas estaban abandonando el lugar original, su hogar original. Y eso provocó la desaparición de buenos trabajos para la clase trabajadora. Luego, justamente, esto estaba sucediendo cuando los afroamericanos llegaban del sur con la esperanza de ganarse la vida en el norte industrial. Al mismo tiempo, los residentes blancos se mudaban a los suburbios en busca de nuevas viviendas, mejores escuelas y de manera a veces explícita intentaban evitar el centro de las ciudades cada vez menos blancas. Y luego la nueva autopista I-95 amenazaba con pasar por alto el centro de New Haven, una sentencia de muerte potencial para el papel de la ciudad como centro comercial de la región. Así que estos los puntos importantes aquí es que ciudades como New Haven estaban realmente luchando. La agenda de Logue y Lee consistió en aprovechar los nuevos fondos federales disponibles de las leyes de viviendas del 49 y 54. Programas sociales innovadores como Head Start, servicios legales del vecindario y reentrenamiento para el empleo. Al final, New Haven obtuvo más dólares per cápita del gobierno federal que cualquier otra ciudad y fue ampliamente vista como la zona cero para la renovación urbana. Tuvieron éxitos notables Lee y Logue, pero en general esta primera fase de renovación urbana federal resultó ser profundamente problemática en New Haven. Y ahora, por muchas razones que voy a explorar en el libro. Lo más atroz a nuestros ojos hoy en día, pero lógico desde el punto de vista de esa perspectiva del momento, los renovadores urbanos derribaron un vecindario pobre, pero aún viables para la gente de bajos ingresos, para construir apartamentos destinados y mantener a la clase media en la ciudad. Luego construyeron una carretera para conectar el centro de la ciudad con la I-95 para asegurar la sobrevivencia comercial de la ciudad. Y además introdujeron un centro comercial de tipo suburbano orientado a los automóviles. También lo que es interesante es que mientras investigaba encontré que los renovadores urbanos de New Haven consultaron con los residentes de la comunidad y descubrieron que aunque sentían que eran expertos con mentalidad demócrata que protegían el bien público, su enfoque buscaba aportes principalmente de representantes de grupos de interés establecidos y organizaciones comunitarias. Concluyo que la primera fase de la renovación urbana durante la década de los 50, con su limpieza masiva y forma democrática pluralista de consulta comunitaria, fue profundamente defectuosa, tanto en New Haven como en otras ciudades, incluida Boston. El segundo acto, Boston, de 1960 a 1967. En 1960, Logue fue contratado como consultor primero y luego como jefe de la Autoridad de Reurbanización de Boston, conocida como BRA, por otro nuevo alcalde, John Collins, que tenía ambiciones propias de cambiar la ciudad que ya se estaba volviendo a la bancarrota y paralizada políticamente. Logue aprendió de sus errores en New Haven y de los que habían tenido lugar bajo el anterior alcalde de Boston, John Hunt. Logue llegó agitando una bandera de
planificación con la gente y prometió no emprender nunca el tipo de demolición que había ocurrido en el West End en New Haven. Dos dimensiones del trabajo de Logue en Boston. El corazón de la renovación urbana del centro fue la creación del Government Center para revitalizar el estancado centro de Boston, expandir enormemente los empleos ahí y presionar a una élite empresarial y yanqui a comprometerse finalmente con la ciudad que había estado ignorando durante décadas. En lugar de invertir en todas las partes, pensaban que podrían ganar dinero y buscar controlar la maquinaria del Partido Demócrata de Boston. Logue y Collins hicieron un uso completo del poder y la cartera federal, como escribió en Boston Globe en 1962 al revisar el diseño del ayuntamiento recién revelado y controvertido. No es más que una afirmación sincera de un nuevo tiempo, nuevas necesidades sociales y tecnología. Los arquitectos del ayuntamiento querían que su diseño modernista de vanguardia, el brutalista, enviara exactamente ese mensaje sobre la integridad del gobierno. Como Michael McKinnell, uno de los arquitectos, expresó muchos años después, y yo digo, un tremendo sentimiento que el gobierno era solo una institución benévola, sino que una institución para el cambio social. Así que el ayuntamiento debería ser el palacio del pueblo, el símbolo del gobierno abierto. Así que harían que la gran plaza abierta en el corazón del gobierno fuera un lugar de reunión popular y protesta, solo para descubrir más tarde que resultó ser un espacio alienante y azotado por el viento. El proyecto del centro del gobierno marcó otra evolución crucial en el pensamiento de Logue. Aquí finalmente llegó a reconocer la importancia de preservar algunas de las estructuras históricas de Boston, como Sears Crescent y Quincy Market. Así crearía una mezcla de edificios históricos y modernos que todavía caracteriza a Boston de hoy. También se enteró de que necesitaba ampliar la base de apoyo para su programa y, por lo tanto, buscó una serie de aliados influyentes, como la Iglesia Católica. Mira al cardenal Richard Cushing con el alcalde Collins y Logue. Pues periódicos en los que aparecieron como el Boston Globe y con líderes de tiendas minoristas como los presidentes de Jordan Marshall Flynn, arquitectos y la clase media negra de orientación integracionista. Pues la idea era renovar la región de Washington Park. Los esfuerzos de Logue para revitalizar los otros vecindarios de Boston fueron más polémicos que en el centro de la ciudad o Washington Park. Pero al final Logue aprendió que así como era necesario negociar entre los promotores a una Boston moderna e histórica, también tenía que negociar con grupos de vecindarios claves para lograr sus objetivos de renovación. 5 eran los vecindarios: Washington Park y Madison Park en Roxbury, Charlestown y el extremo sur, y el área de Allston al norte de Harvard. Lo que descubrí es que cada barrio tiene su propia historia. Las actitudes basadas en la clase y la raza jugaron un papel importante, pero el resultado fue más complicado, variado e inesperado que la suposición común de que la renovación urbana pueda simplemente reducirse a la historia estereotipada de blancos y clase media que invaden los barrios de los negros pobres. Además, sostengo que en el transcurso de esos años, a través de la experiencia de la renovación urbana, los residentes de vecindario desarrollaron importantes habilidades de negociación con los funcionarios de la ciudad a través de lo que un estudiante de posgrado de MIT y después profesor, participante observador Langley Keys, y en ese momento llamó lo que llamó
quoto, juego de planificación y rehabilitación. En la última instancia, los ciudadanos de Boston aplicarían esas habilidades para obtener viviendas más asequibles. La experiencia de las comunidades de luchar contra la renovación urbana en la década de 1960, como sugiero, contribuyó a una nueva experiencia, con movimientos sociales como derechos civiles, la política pacífica, feminismo. La participación de las bases se convirtió en un requisito en las ciudades. Lo que llamo democracia participativa marcó un gran cambio de las expectativas democráticas pluralistas de la consulta comunitaria de la década de 1950. Aquí la foto es del área norte de Harvard en Austin. Más adelante en la vida, Logue mencionó su fracaso en negociar con esa comunidad con el error más grande, número 1 de su carrera. Logue, a él se le reconoció ampliamente haber provocado el cambio de la ciudad como la nueva Boston. Pero sus años en Boston terminaron con otra sorpresa. Era un esfuerzo fallido en 1967 al mostrarse candidato a alcalde de la ciudad cuando Collins anunció que renunciaría. Sin embargo, rápidamente quedó claro que Logue era más adecuado para la trastienda de administrador que para la oficina principal de un alcalde. Eso alentó a sus oponentes a unirse al conocido secretario de Massachusetts Commonwealth, Kevin White. Aquí vemos el sitio de la campaña de Logue, que era un área más cercana a Washington Park, que está claro que era el único precinto que Logue ganó directamente. Como un pago por su apoyo. Tercer acto, Estado de Nueva York, 1968-1975. El siguiente acto de Logue se produjo cuando el gobernador republicano, Rockefeller, se sintió frustrado por la dificultad de lograr que los votantes del estado de Nueva York aprobaran la emisión de bonos para construir viviendas subsidiadas muy necesarias. Se le ocurrió una solución ambiciosa y contrató a Ed Logue para que dirigiera. Se llamó Corporación de Desarrollo Urbano del Estado de Nueva York. En un movimiento único, bonos fueron providenciados para ser vendidos a inversionistas privados. En reconocimiento de la dificultad de ese trabajo, Rockefeller otorgó a la UDC y a Logue una enorme autoridad. Y incluso anular la zonificación local excluyente y los códigos de construcción obsoletos, pues dado este poder para desafiar esta zonificación local, obtener así la aprobación de la ODC por parte de la legislatura de Nueva York resultó muy difícil. Y cuando Rockefeller argumentó después sobre el asesinato de Martin Luther King, que Nueva York necesitaba, sí, un verdadero monumento hecho de piedra, no de piedra, pero sino de acción. Y Rockefeller era muy bueno torciendo brazos. Pues el UDC tuvo muchos éxitos. Construyó 33,000 unidades de vivienda durante 6 años y medio y creó también ciudades autónomas en terrenos no urbanizados, dos en Upstate New York, en Roosevelt Island y también en el East River de Nueva York. Y también planeó deliberadamente para hacer ingresos mixtos, comunidades de razas y edades mixtas,
y también experimentó con diseños arquitectónicos innovadores y tecnología de construcción, pues como una alternativa de baja densidad y alta densidad en las viviendas públicas de gran altura. Pues decidido eliminar este estigma y el enfoque convencional a menudo asociado a las viviendas subvencionadas, el LOG buscó un gran grupo de arquitectos prometedores de alto perfil. Así, Philip Johnson, quien había hecho el plan para Roosevelt Islands, ayudó, invitando a Logan a su personal a una fiesta en su casa en New Canaan para presentarlos a los jóvenes arquitectos de New York. Pues hay una lista de arquitectos de la UDC. Podemos ver cómo de manera que no era popular esta situación de UDC. Eso se volvió más complicado como fue constatado parte del nuevo gobierno federalista para reducir el papel del gobierno federal. Después, en febrero de 1975, la UDC incumplió desastrosamente los préstamos y luego vio obligado a dimitir, lleno de ira y frustración. Y dijo, pues fue demasiado bueno para durar y por eso me disgustan tan cordialmente los banqueros. Ellos se sienten amenazados. Estaba muy orgulloso del hecho que Roosevelt Island era una pieza total de ingeniería social. Acto final número 4, South Bronx del 78 al 85. Logue se convirtió en presidente de la Organización de Desarrollo del Sur del Bronx, conocida como SBDO. Este fue el último gran trabajo de remodelación urbana de Logue. Aquí buscó rehabilitarse después del espectacular fracaso de la UDC, mientras que pretendía rehabilitar una de las áreas más pobres de la nación. Con menos herramientas, menos dinero que había tenido a su disposición antes. Los recortes de Nixon en las asignaciones federales para las ciudades y la vivienda continuaron bajo Carter y se hundieron aún mucho más con Reagan. Entre 81 y 87, los programas federales de vivienda se redujeron por 2/3, más que cualquier otra parte del presupuesto de Reagan. El gobierno federal se estaba saliendo del negocio de apoyar la remodelación urbana y en su lugar estaba promoviendo activamente las soluciones del mercado privado. Como presidente de la SBDO, Logue luchó constantemente por recursos y cambió de estrategia por necesidad y se orientó hacia las soluciones del mercado privado, del pequeño mercado privado. Los programas principales fueron los de Charlotte Gardens, que eran 90 casas unifamiliares prefabricadas en uno de los vecindarios más conflictivos de New York. Fueron fuertemente subsidiados para la compra, para atraer propietarios de vivienda de clase media. Para sorpresa de muchos escépticos, Charlotte Gardens demostró ser un gran éxito. Con cientos de residentes negros y puertorriqueños del Bronx, ansiosos por comprar el tipo de casa de estilo suburbano que no podían pagar o no estaban disponibles para ellos como personas de color en las comunidades suburbanas de New York. Algunos aspectos del periodo SBDO vale la pena subrayar. Aquí Logue claramente abandonó su anterior priorización del diseño arquitectónico innovador
en favor de gustos más tradicionales que serían preferidos por los compradores locales y los financiadores privados. Segundo, Charlotte Gardens en el Bronx proporcionaron un plan para el plan de vivienda Koch de 10 años más extenso que siguió. Y más notablemente, número 3, después de mucho tiempo hablando, diciendo su mantra de planificar con la gente, aquí en el sur del Bronx realmente lo hizo, trabajando con estrecha colaboración con las juntas de planificación comunitaria y los CDC del vecindario, como el Mid-Bronx de Esperados. Cuando llegó a reconocer cuán cruciales eran ellos. Concluyendo, permítame señalar algunos puntos que creo que podemos sacar por hoy de esta inmersión profunda en la carrera de Ed Loeb. Primero, con el pasar del tiempo aprendió una lección, que el trabajo del experto en reurbanización urbana, que él ayudó, una profesión nueva que ayudó a crear con entusiasmo, se dio cuenta que tenía severas limitaciones. Una mayor participación de las bases de los miembros de la comunidad importaba mucho. Hoy muchas ciudades han aprendido que necesitan involucrar a los vecindarios en las decisiones de desarrollo. A veces el problema es el opuesto, cómo evitar demasiada colaboración o bien, digamos, involucración de ciertas comunidades. Segundo, a lo largo de la carrera, él se preocupó mucho por crear comunidades socialmente diversas por ingreso, raza, edad, y para hacer que todos recibieran un servicio equitativo como escuelas en una sociedad donde tu dirección efectivamente hace que las escuelas sean buenas o malas. Loeb efectivamente luchó para obtener servicios más equitativos para todos. Como, por ejemplo, cómo proporcionar un número suficiente de vales de sección 8 para las personas de bajo ingreso, cómo llevar a mayor escala el requisito de los desarrolladores de viviendas a precios de mercado, que debían incluir unidades asequibles. Otro hueso duro de roer para Loeb fue cómo involucrar a las áreas metropolitanas enteras en la solución de problemas de vivienda, educación y otros problemas sociales para los residentes de bajos ingresos. Él intentó infructuosamente que se involucraran las autoridades y al final ese esfuerzo contribuyó a la caída tanto de Loeb como de la UDC. Y hoy los problemas metropolitanos, digamos, su resolución sigue siendo en buena parte ilusoria. Finalmente, probablemente la mayor decepción y desilusión de la carrera de Loeb fue el declive en el papel y la responsabilidad del gobierno, particularmente a nivel federal, para financiar la revitalización de las ciudades y el subsidio de las viviendas asequibles. Él anticipó lo que encontramos hoy en día con demasiada frecuencia. Piensen, por ejemplo, en el sorteo de Amazon. Las ciudades son obligadas a hacer acuerdos que al final les cuestan en ingresos fiscales futuros, cargas indebidas sobre los servicios públicos y carreras a la baja entre ciudades, donde todos terminan perdiendo. Muy a menudo sin el apoyo privado, muchos proyectos no se realizan y las condiciones se deterioran. Hacia el final de su vida, Loeb dijo con triste resignación: la responsabilidad básica de subsidiar a la vivienda para las familias de bajos ingresos es federal.
Si nosotros admitimos que la renovación urbana ahora fue, en el mejor de los casos, el proverbial cajón desastre, todavía podemos admirar y buscar recuperar el espíritu de compromiso y experimentación que impulsó a personas como Lowe, en lugar de contentarnos con aceptar lo limitado que está la paleta de posibilidades. En medio de la crisis actual, esa determinación de mejorar las ciudades es más necesaria que nunca. Como escribo al final del libro, es de esperar que una mejor comprensión de esta historia despierte de un largo letargo la voluntad y los medios para revitalizar las ciudades que aún luchan por la sobrevivencia económica, invertir en barrios que aún carecen de servicios adecuados y mejorar las perspectivas de aquellos estadounidenses que no tienen su vivienda propia o en el peor de los casos están sin hogar. Este sería el legado de renovación urbana que Lowe quisiera que honráramos y que consideraría el tributo más alto que podríamos rendir a su vida de servicio público, con imperfecciones y todo. Mil gracias. Fascinating, and I have many questions, but I'm Gracias por esta lectura. Tengo muchas preguntas. Tenemos varias preguntas. ¿Estás listas para la próxima? ¿Cómo es que las economías adelantadas tienen la capacidad de enfrentarse a los problemas sociales? Aquí en los Estados Unidos esto se considera como radical. Estoy pensando en Holanda, por ejemplo. Es una buena pregunta. Muchos están preguntando por qué nosotros tenemos esos problemas. Mucho tiene que ver con nuestra sospecha del gobierno y nuestras relaciones y el énfasis en el control local en vez que federal. Así que los recursos que se necesitan verdaderamente para hacer ese tipo de inversión, por ejemplo, las viviendas asequibles para las personas de pocos ingresos, se necesita el apoyo no solo de las comunidades locales, sino que de los estados y el Estado federal. Pero los estados y las comunidades no pueden llegar a estar en deuda, solo el gobierno federal. Entonces, no pueden hacer esas magias de contaduría, ¿sí? Su budget se tiene que mantener en positivo. Es muy frustrante y debería también indicar que muchos de los ideales a los cuales nosotros podemos ver como Suecia, por ejemplo, donde había mucha vivienda apoyada por dinero federal, dinero estatal. Están viviendo, digamos, todavía de un momento en que el gobierno estatal apoyaba este tipo de ejemplo. Francia podría ser un ejemplo de inversión mixta. Primero, el Estado sigue siendo muy importante como inversionista, pero también hay inversiones privadas y locales. ¿Ves este momento como lleno de posibilidades para inversiones y un momento en el cual lo necesitamos más que nunca? ¿Ves algunas de las cosas que estimulan tu optimismo? Pienso que es importante ver a lo que ocurre en Washington. Yo esperaba que cuando nosotros cuando entramos a la pandemia, a la crisis de la pandemia, tomaríamos esa posibilidad para cambiar.
y para intentar, digamos, planificar ciertas de las posibilidades que defenderían y honrarían a los trabajadores, a la gente de las clases más bajas, porque es resabido que muchos americanos no tienen acceso a la salud, viven de sueldo en sueldo, y que si de un mes por otro terminan viviendo en la calle. Entonces esperaba que esa crisis efectivamente nos permitiera reconsiderar. Pero con el pasar del tiempo, efectivamente me doy cuenta que estas posibilidades se están perdiendo. Lo único verdaderamente es el tener un presidente demócrata y que vuelva a retomar responsabilidad para el apoyo de toda la comunidad. Hay que darse cuenta que los demócratas también están preocupados de aumentar los impuestos y de las condiciones económicas, pero algunas de las cosas que han ocurrido desde los 80s, algunas cosas han sido positivas en lo que se refiere a la inversión del gobierno. Por ejemplo, las actividades relacionadas con affordable housing. También ha habido mucha experimentación en intentar considerar cómo resolver este tipo de problema con el intervento de las industrias privadas. Desde luego que uno puede ir demasiado lejos, puede exagerar con una metodología top-down, de arriba para abajo. Pero si hubiera más Section 8 vouchers, más inversión desde el punto de vista del gobierno federal, si hubiera más inversión para mantener las viviendas para la gente de bajos ingresos, toda la sociedad beneficiaría. ¿Piensa usted que los problemas que tenemos nosotros para la ampliación hacia los suburbios y la falta de centros va a empeorar? Bueno, hay que considerar que sí hay suburbios de este tipo, pero que también existen ciudades como Boston y DC que están prosperando, que están yendo bien, y podría indicar otras ciudades. Lo que es interesante es que algunas de este tipo de ciudad son de tipo diferente. Por ejemplo, Houston, algunas han reconocido el problema causado por la extensión exagerada de los suburbios y han intentado modificar el abandono del centro de las ciudades. Pero pienso que ya estamos viendo las consecuencias del cambio climático y también la gente está muy frustrada, pero al mismo tiempo estamos viendo que trabajar desde la casa es conveniente y te permite ahorrar dinero. Creo que los suburbios son quizás necesarios y los medios masivos de transporte masivo son una de las soluciones, y sin embargo los americanos no se dan cuenta de que los medios de comunicación, de transporte
públicos son importantes y resolverían muchos problemas. Y, sin embargo, lo ves en Londres, en Hong Kong, en Tokio, en todos esos países donde la gente depende del transporte público. Pero también en una ciudad como Boston, que es pequeña y con una densidad de población mayor, los bostonianos no toman el transporte público. Y simplemente porque a veces es porque no se ha mejorado la infraestructura y modernizado el sistema de transporte público. Entonces tengo que volver a la idea de que el gobierno federal tiene que invertir en el bien público. Una pregunta final. Una pregunta final. Quiero preguntar ¿cómo fue para ti el intentar escribir estas historias gemelas? Y específicamente como escritora, ¿tenías un modelo de biografía social en el que pensaste? ¿Cómo procesaste estos problemas de las historias gemelas, de un individuo y también de la gente como sociedad? No tenía un modelo y a pesar de que tenía la biografía y mucho del contenido de la vida de Logue y muchas veces lidiaba con cómo estructurar el contenido y qué tanto background, trasfondo dar. Y a veces, y entonces lo que hice es limitarme a las cosas que eran importantes de trasfondo para entender su trabajo, pero también me preocupaba porque quizás los lectores querrían saber, bueno, ¿qué tal su matrimonio? ¿Qué tal sus hijos? Entonces, algunos de los editores me dijeron que quizás tenía que dejar saber a los lectores también las cuestiones privadas que se sabían. Entonces, intenté conectar estas cosas. Más difícil fue balancear mi identificación con él con la perspectiva crítica desde el punto de vista del biógrafo social. Por parte, me acusaba a mí misma de ser demasiado empatética y por otro lado, a veces me consideraba demasiado crítica y que no le daba el chance pero intenté ser balanceada. Entonces, lo mejor fue reconocer sus problemas, sus errores y también sentir cierta conexión con él. Y sobre esa última afirmación, llegamos a la conclusión de esta charla muy interesante. Lástima porque si estuviéramos en el IHC, tendrían la posibilidad de ver y comprar este libro y les aconsejo que lo compren en las librerías. Le agradezco a Elizabeth y también al público. Por favor, tómense un minuto para hacer el cuestionario, para completar el cuestionario antes de irse. Mil gracias a todos.